Buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a hablar del acoso sexual. En momentos donde los uruguayos parecemos estar rodeados por aberraciones de este tipo, desde el terrible crimen con violación incluida de esa chiquita de 9 años, Valentina, ocurrido en Rivera, hasta la misteriosa desaparición de Brisa en las últimas horas, que tiene en vilo a toda la sociedad, y el escándalo de las últimas horas desatado en torno a uno de los integrantes del jurado del programa Masterclass, acusado de abusar sexualmente de niños con los cuales trabaja. Tendremos información en unos minutos a ese respecto. Pero el acoso sexual del que vamos a hablar en nuestro informe central de hoy es de otro tipo y explotó en Hollywood hace unas semanas en torno a figuras del espectáculo como el productor Harvey Weinstein o el encumbrado actor Kevin Spacey, para abrirse luego una caja de Pandora que arrasó una cantidad de figuras a su paso. Y por eso nos preguntamos: ¿qué pasa por estos lares? Y compartiremos con ustedes el testimonio de varias mujeres uruguayas que dan fe de que fueron acosadas sexualmente. Por eso, a partir de este momento, el acoso sexual de Hollywood a Uruguay es nuestro Santo y Seña. Muy buenas noches, como siempre en vivo de los estudios de Montecarlo, TV Canal 4, 10 y 5. ¿Qué tal, Alejandro Amaral? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Ana Matisic, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decíamos que todos nos sentimos conmovidos por estas cosas que están ocurriendo. De hecho, minuto a minuto estamos pendientes a ver si hay novedades sobre el caso de Brisa. Hasta ahora, nada, ¿no? Hasta ahora nada. Declaró un sospechoso de 40 años con antecedentes penales, pero el fiscal no logró reunir pruebas por el momento. Con antecedentes. Con antecedentes. Es el hombre del auto donde se lo ve retroceder, supuestamente levantaría que a pudo Brisa. haber recogido ahí a esta chica de 12 años, pero el fiscal va a pedir 24 horas de ampliación para poder indagar un poco más. Y decíamos también que muchos estamos conmovidos por lo que se acaba de ventilar en estas horas en relación a una persona hasta ahora entrañable, porque yo he visto Masterclass muchas veces, no sé si ustedes, un programa divino en Canal 12, ¿no? Donde uno puede valorar el talento, la ternura de esos chiquitos cantando, desempeñándose, el proceso de aprendizaje, cómo los profesores van trabajando con ellos también, ¿no? De una forma pero muy cariñosa. Y claro, en el medio de eso, el baldazo de agua fría de enterarnos de una denuncia contra uno de estos profesores integrantes del jurado, ¿no? Presunto abuso sexual cometido por Guillermo Freixedo, entre otras cosas, creador del coro Fermata, un coro muy conocido, donde trabaja con niños básicamente. Y bueno, no demoraron en llegar las reacciones. Sí, Canal 12, la tele, emitió un comunicado que dice: ante las consultas recibidas, la tele informa las siguientes medidas. Primero, apartar del cargo al maestro Freixedo hasta tanto la situación se dilucide en los ámbitos correspondientes. Segundo, esta semana se grabó el programa que se emitirá el 26 de noviembre y en él no participó el maestro Freixedo. Dice además que la producción de Masterclass tiene absoluta tranquilidad de haber acompañado a los alumnos en la escuela de música en cada una de las instancias, clase, ensayo y gala, como es habitual en todas las producciones que se realizan en el canal. Y dice: asimismo informamos que durante las 2 temporadas del programa no se registró ningún tipo de inconveniente. Bien, esa es la decisión entonces de Canal 12, pero hay más, ¿verdad? Sí, hay más porque en las últimas horas de hecho sucedió un efecto en cadena, porque el profesor Freixedo es docente de música en varios colegios y de hecho el Instituto Crandon emitió un comunicado en el cual expresa lo siguiente: estimadas familias, por resolución del Consejo Directivo, el profesor Guillermo Freixedo, docente de música y coro de primaria, quedó desvinculado de nuestra institución desde el martes 21 de noviembre. Atentamente, la Dirección General. Bueno, algo similar ocurrió con el colegio, escuela y liceo Elbio Fernández. Me acuerdo de haber hecho varios informes sobre esto de los abusadores sexuales de niños. Y según los especialistas, y no era raro que precisamente trabajaran en esos ambientes, rodeados de chicos, ¿no? Es el caldo de cultivo, ¿no? Y bueno, la reacción es esperable también. Dice Elbio Fernández: estimadas familias, ante los hechos trascendidos en las últimas horas, de los cuales hemos tomado conocimiento referentes a la situación personal del profesor Guillermo
Guillermo Freixedo, la Escuela y Liceo Elbio Fernández informa a toda su comunidad educativa que ha resuelto separar preventivamente del cargo al docente con prohibición de tomar contacto con nuestros alumnos y de acceder a nuestra institución. Bueno, y saludan allí. Vieron que dice se debe a un hecho restringido a su ámbito familiar. ¿Ah? O sea, que no pasó en el contexto del colegio, del liceo, también, en la clase, ¿no? Eso es lo que aclara el Elbio Fernández. A ver, nosotros tenemos la información, pero debido a la legislación que protege los derechos de los niños, eventualmente abusados, es que tenemos que ser muy cuidadosos y no podemos develar la identidad de estos chicos. Lo que sí supimos es que, a ver, este niño en cuestión, en los últimos días ya se lo veía muy mal. Otro de los síntomas típicos a los que tenemos que estar atentos los mayores, ¿no? Se lo veía muy raro, se lo veía bajoneado, hasta que el abuelo le pregunta, bueno, ¿qué te pasa? Y ahí el chiquilín le dice, tengo ganas de suicidarme. Por supuesto, ¿no?, que el abuelo abre los ganchos y dice, ¿qué está pasando acá? Y allí sí, es que se destapa lo que estaba viviendo, se lo cuenta a la madre, que es profesora del Crandon, de hecho, ¿no? Y bueno, y luego viene todo lo que estamos comunicando. A ver, el coro Fermata también, del que Freixedo fue fundador, sacó un comunicado en estas horas y dice a quien corresponda, dado los hechos trascendidos en las últimas horas referentes al maestro y director Guillermo Freixedo, Fermata Music comunica que el mismo no pertenece más a nuestra asociación civil sin fines de lucro. La producción de Fermata Music tiene la tranquilidad de haber acompañado a sus integrantes en todas las instancias que involucran el trabajo de nuestro proyecto, ensayos, paseos, espectáculos, etc. Varios hacen alusión a eso, sí, ¿no? A que no lo dejaron solo. Claro, ¿no? Mire que acá siempre hubo otra gente, entonces mal pudo haber pasado algo, pero igual, claro, lo sacamos. Producción Fermata Music. A ver, acá hay otro tema que compromete seriamente la situación de Freixedo, porque uno puede decir, bueno, pero un caso, hubo efectivamente abuso sexual. Está por probarse. El tema de la prueba es algo muy delicado, ¿no? Distinto a cuando ocurre una violación, donde hay un peritaje forense y así claramente se puede establecer. Esto es blanco-negro y es a nivel científico. Pero un manoseo no se puede probar científicamente. Sí se puede llegar a tener indicios más o menos convincentes con una pericia psicológica, ¿no? Y le digo que lo que más compromete la situación de Freixedo es que él mismo había estado denunciado ante la justicia por un presunto abuso sexual contra niños. Por lo que pudimos saber en estas horas, el caso ocurrió hace 3 años, en el 2014, e involucró a 2 chicos, alumnos del Crandon. Pero fueron solo los padres de uno de los chicos quienes llevaron el caso a la justicia. Vamos a compartir con ustedes, en la siguiente placa, lo que fue la conclusión de la pericia psicológica que se hizo sobre este chico, para que ustedes vean de qué estamos hablando y en qué consistía esa denuncia. Habla de un adolescente de 12 años de edad que se expresa fluidamente, con vocabulario y gestualidad acordes. En la entrevista logra dar cuenta de aspectos de sí mismo y de su historia de vida. Se infiere clínicamente un nivel intelectual normal. Relata conductas sexualmente abusivas por parte del denunciado en ocasión de tomar clases particulares de piano en el domicilio del mismo. El relato es coherente y consistente internamente y con lo que surge del expediente. Ubica los hechos denunciados en un contexto espacio-temporal preciso. Aporta gran número de detalles. El relato se acompaña con una afectividad acorde a su contenido. Posee características que otorgan autenticidad al mismo. Es traído desde una posición subjetiva, da cuenta de una relación con el denunciado, o sea, con Freixedo, con características propias de situaciones sexualmente abusivas. Esto es lo que dice la pericia psicológica del ITF, del Instituto Técnico Forense, que se le hizo a este niño, repito, hace 3 años. Características propias de situaciones sexualmente abusivas sostenidas desde la asimetría del vínculo y la seducción. De la entrevista con los padres, agrega, surge que el denunciado no solicitó retribución económica por las clases impartidas. O sea, que se entienda, Freixedo, que le daba clases particulares de piano, a este chico no le cobraba por esas clases. Su padre expresa, a mí me llamó la atención y me dijo que le encantaban los peques. Esa fue la expresión de Freixedo y por eso no cobraba, porque le encantaban los peques. El periciado termina diciendo, o sea, el chico, refiere dificultad para dar cuenta de las situaciones vividas a sus padres y alivio posterior
a la develación. Precisamente estamos en comunicación telefónica en este momento con el papá de este chico, con Diego. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Bien, hablamos antes, fuera de micrófonos, pero me interesaba contar con tu palabra porque es muy importante, me imagino, lo que sentirás en estos momentos, ¿no? Cuando se hace público este escándalo, algo que vos sufriste muy de cerca hace años, y sin embargo, hay que decirlo, la justicia terminó archivando esa denuncia, ¿no? Así es, sí. Salió un fallo en el que, por falta de prueba plena, más allá de las pericias, no se podía sentenciar, no se podía procesar. Claro. ¿Cuántos años tenía tu hijo en ese momento que iba a clases de piano con Freillido? 11, 12 años. 11, 12, claro, esto ocurrió hace 3 años, ¿verdad? Y, a ver, vos me dijiste que a él le gustaba mucho la música, de hecho parece que tiene un gran talento, ¿no? Estaba en el coro, iba al Crandon, ¿no? Y además iba a clases particulares con este profesor. Iba todo bien hasta que, ¿qué pasó un día? Hasta que un día nos vimos con la mamá de Joaquín, nos dimos cuenta que estaba desmotivado con sus clases, que era su pasión, lo había sido desde siempre, por eso mismo que dijiste tú respecto a esa cualidad que tiene él de buen músico. Y bueno, le preguntamos por qué, y nos respondió diciéndonos que Guillermo no era lo que parecía, en realidad lo expresó con otras palabras. ¿Cómo lo dijo? No, me interesa lo que le dijo a la madre, cuando dijo, ¿por qué no querés ir a clase? ¿Qué le dijo? Le dijo, Guillermo es un hijo de puta. Obviamente que ahí la madre le preguntó, ¿por qué decís eso? ¿No? Si era tu profesor favorito. Era muy contradictorio a lo que hasta el momento este profesor generaba en los niños, ¿no? Él tenía una relación muy cercana, muy cariñosa, por llamarlo de alguna manera, en la que, bueno, al Joaquín reaccionar de esta manera nos llamó poderosamente la atención. Y ahí siguió la mamá preguntándole hasta que, bueno, le dijo lo que estaba pasando. Le contó lo que estaba pasando. Yo sé que esto... En las clases particulares. Sí, es muy duro, ¿no? Pero los detalles son los que le dan credibilidad al relato y nos dan la pauta también de si efectivamente hubo abuso y de qué tipo de abuso estamos hablando. ¿Qué es lo que les contó su hijo? Ellos lo que veían era al profesor que se hincaba delante del piano de los chicos cuando los hacía tocar para enseñarles, y lo veían masturbándose por una sombra que se reflejaba en la pared, una lámpara que había a la izquierda, la sombra se proyectaba a la derecha y veían claramente la masturbación de él. O sea que mientras les enseñaba piano, los chicos tocaban, ¿no? Y él se masturbaba en la parte de atrás del piano. Entonces, ¿no había ningún contacto físico de Freillido con los chicos? Sí lo hubo. Les tomaba el pie para supuestamente marcarles el ritmo de la canción que estaban tocando, de la música que estaban haciendo, y les sacaba el calzado y se lo frotaba en el pantalón, en sus genitales. O sea que de hecho, en algún momento él vio como algo raro, se levantó de la silla en la que estaba sentado para tocar el piano y vio como Freillido se subía a los pantalones. O sea que se había bajado los pantalones mientras se frotaba el pie descalzo de tu hijo, ¿no?, en sus genitales. Así es. Cuando vos te enterás de esto, no quiero imaginarme cómo te sentiste como padre, ¿no? ¿Fuiste a encararlo directamente? ¿Qué hiciste? Y no llegué. Tuve un amigo que me ayudó a superar ese momento, y bueno, después hicimos todo lo que... denuncia policial, Interpol, juicio penal, denuncia penal. Bueno, sí. Lo que de alguna manera ya estuviste un poco describiendo. Sí, yo leía lo que fue la pericia psicológica sobre tu hijo, pero ahora voy a compartir unos fragmentos de la pericia psicológica sobre el profesor, sobre Freillido, porque me parece elocuente. Dice, al momento de la evaluación evidencia una organización de personalidad fragilizada en su integración con componentes psicoafectivos escindidos entre afectos e impulsos.
surgen sentimientos de inadecuación personal y social, aspectos de inmadurez y conflictiva entre su posición subjetiva real y a la que parece aspirar. Al respecto surgen aspectos primitivos de su personalidad, con componentes no adecuados, con características de perversión en términos de su organización subjetiva. En relación a aspectos psicosexuales, dice la pericia Freillido, subyace una conflictiva que daría cuenta de dificultades en la identificación sexual y por lo tanto en la introyección de reglas y límites que serían necesarios para dar lugar a un adecuado mecanismo de represión de los mismos. Es un lenguaje obviamente muy técnico, pero creo que claramente acá se deduce, ¿no?, de que es un peligro, sobre todo trabajando al lado de niños. Y remata la psicóloga que hizo la pericia, que de acuerdo a lo observado surgen elementos que no permiten descartar la posibilidad de ocurrencia de actos y conductas de la naturaleza denunciada. Es todo cuanto tengo para informar. Cuando ustedes ven el resultado de esta pericia y luego se enteran de que la resolución de la justicia es archivar el caso por falta de mérito, ¿qué sintieron? Y bueno, imagínate un poco, y lo que me queda a mí la duda, siempre me hice la misma pregunta, es ¿para qué, por qué motivo? Porque el fallo da que por falta de prueba plena no puede ser procesado esa persona. Yo lo que nos preguntamos es para qué se hizo pasar a mi hijo por todas las pericias, con todo lo que eso implica para un niño de 11 años, que está revolviendo sobre el tema. ¿Para qué le hicieron pasar por eso si desde un primer momento se sabía que una prueba plena, como un testigo o algún otro tipo de prueba, no había? Claro, pero aparte de algo que dicen los especialistas... ¿Para qué hacerlo pasar por toda esa situación cuando la pericia médica que le hace, psicológica, sí, cabe acotar que claro, es un perito dispuesto por la justicia? Obvio. ¿No? A ver, ya de pique los especialistas dicen que los niños no suelen mentir, ¿ah? Que cuando denuncian algo es porque es verdad lo que les ocurrió. Pero además acá no solo se los contó a ustedes y partimos de esa premisa, sino que después el peritaje dice es absolutamente sólido, los detalles que da, es sumamente creíble, hay consistencia absoluta en el relato de él. Pero además había otro chiquilín que padeció ese abuso del mismo profesor, ¿no?, y que a ustedes por lo menos les ratificó cada palabra de tu hijo, ¿verdad? Exactamente, totalmente. Lo que pasa es que a nivel de la justicia, ¿qué ocurrió? Ese chico no compareció. No, bueno, no. La familia consideró que era más sano para él y quizás, no sé, también nos quedaba a todos allá en el fondo algún tipo de duda, por llamarlo de alguna manera, de que podía no ser, y bueno, ellos tomaron su decisión y no iniciaron acciones judiciales. ¿Tuviste algún contacto en estas últimas horas con los padres de ese compañero de tu hijo? Sí, siempre tenemos. Digo, ahora que saltó esto, ¿no? Ahora que saltó. Somos padres de dos chicos que son amigos, más allá de compañeros, y bueno, sí tenemos contacto habitual. Sí, digo, pero ahora que saltó, lo que se está manejando ahora y las consecuencias tanto en Masterclass como en los distintos colegios donde trabaja, ¿piensan hacer algo a nivel judicial? Bueno, hoy mismo la mamá me llamó para de alguna manera darme el apoyo, y ella se siente con un poco de, la palabra culpa, por no haber podido hacer nada en su momento. Y bueno, están viendo, lo están estudiando en su casa, con su familia, y viendo a ver qué resolución toman, según me han dicho. Sí, creo que ahora sí, ¿no? Las evidencias son más que contundentes, uniendo lo que se sabe ahora con todo lo que te pasó a vos. Bueno, Diego, yo te agradezco mucho por este testimonio y que sirva, ¿no?, que sirva para hacer justicia, ¿no?, que es lo que todos buscamos. Bueno, ojalá que sirva para hacer justicia y para que no siga pasando, ¿no? Sin duda. Esas fueron algunas preguntas con las que nos quedamos, los papás, nosotros, respecto a eso, ¿no? De que esta persona siguió dando clases en las mismas instituciones, con los mismos niños, no se tomó una medida, o se tomó una medida muy precaria que fue la de que mi hijo no tuviera más clases con él, pero bueno, él siguió teniendo clases con el resto de los niños. Vos me decías que se intentó de que no quedara solas con ninguno de los chicos, ¿no? Siempre se quedaba otro adulto también, otra de las medidas que se tomó.
creo que sí, no sé esa medida hasta cuándo se mantuvo, pero tengo entendido que sí, que no lo dejaron en el colegio dar más clases a solas con los alumnos que tenían. Sí. Y yo quiero ver si a partir de ahora no empiezan a surgir otras denuncias, ¿no? Porque eso lamentablemente es una constante en este tipo de casos, ¿no? ¿Por qué pensar que ocurrió solo una vez o solo con tu hijo y con el compañerito y ahora 3 años después con otro y en el medio no hubo nada? Y no, seguramente que no. Seguramente que no quede solo en esto. De hecho, en aquel momento que yo estuve tratando de encontrar información o de alguna persona que se quisiera sumar, supe que en otro colegio ya había tenido problemas, pero que también había quedado un poco en la nada. Aunque más allá de eso, o sea, él no tiene antecedentes, nunca llegó a nada. A nivel de la justicia, está bien. Diego, gracias nuevamente, un abrazo grande, bueno, y obviamente a tu hijo sobre todo, ¿eh? Muy amable. Bueno, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Le decía que la justicia había archivado esto, y lo podemos ver en la última placa, donde la fiscal del caso en su momento decía, si bien para formalizar el procesamiento basta en nuestro ordenamiento jurídico alcanzar la verosimilitud de la ocurrencia de un hecho, la semiplena prueba, no es menos cierto que para llegar a una condena es necesario la obtención de plena prueba, es decir, aquella que confiere la certidumbre de lo ocurrido y su responsable, lo que no se vislumbra que puede ocurrir. Es un argumento discutible que aplica la fiscal en este caso, porque justamente, a ver, para pedir el procesamiento no precisás la convicción absoluta y la plena prueba, precisás la semiplena prueba. Pero ella dice, como después va a ser complicado tener la plena prueba, entonces yo no pido el procesamiento ahora. No, usted tiene que hacer lo que pueda hacer ahora. Y usted, fiscal, acá tenía semiplena prueba. ¿O qué son estos peritajes de los que estamos hablando? Tanto al profesor como al niño. Vaya si serán indicios para tener la sospecha y elementos de convicción suficientes de que esto ocurrió. Después se verá. Usted pide el procesamiento y en el proceso, que es para eso, se ve si se puede juntar más pruebas, si surgen otros casos, si hay otros que aporten otros testimonios. Bueno, pero esto lamentablemente no se pudo hacer por decisión de la fiscal. Me están diciendo que, bueno, que están llegando mensajes y voy a romper con el orden establecido porque me lo enviaron al celular. Respecto al caso del depravado de ahora, es este el mensaje que estamos hablando, tenía un amigo en común el cual me contó que durmiendo en el mismo cuarto, dormido lo quiso tocar. Este chico se fue a España y es cantante, 18 años aproximadamente, pero mostró comportamientos raros. Yo les dije, probablemente surjan otros casos, lamentablemente, ¿no? Y el dolor que supone esto, ¿no? En todo sentido. Yo me imagino para el chiquilín que idealiza una figura, ¿no? Que es la figura casi paternal, ¿no? Como es el profesor de música, y después, ¿cómo digerir el acoso, el abuso sexual, ¿no? Las secuelas que le puede generar a ese propio niño? Destroza familias, además, enteras. Sí. Si lo habremos visto acá, ¿eh? Bueno, vamos a entrar dentro de unos minutos en el informe central, que tiene que ver con el acoso sexual, pero en otro orden, el acoso sexual que es muy común en Hollywood, por lo visto, pero miren que en Uruguay también. Ese acoso sexual para conseguir un minuto en la televisión, un espacio en la radio, en los medios o donde sea. Ese va a ser el tema que abordaremos. Pero ahora me voy con Pablo Fernández, porque dentro del menú del día de hoy vamos a hablar de política, en nuestras señas políticas, después de las mini vacaciones que te tomaste. Unas mini vacaciones para traer información bastante armadita. Vamos a estar hablando de las internas de los partidos políticos que están bien agitadas en esta recta final del 2017 y también algunas decisiones que el presidente Vázquez está armando para presentarle a su gabinete de cara a un 2018 con campaña electoral. Esas decisiones electorales tienen en sí mismo cambios dentro del gabinete. ¿Cambios? ¿Ministros que dejan de ser ministros, entonces? Exactamente. Vamos a estar ¿alguna hablando... pista de qué? ¿Algún ministro secundario, poco importante? No, ministros importantes que en otros países pasan a ser primeros ministros. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Me dejas picando. Lo veremos entonces en nuestras señas políticas. Y ahora acompañanos, porque si vos elegiste acompaña, ahora acompaña elige premiarte, ¿no, bicho? Ganate el espectacular Fiat Mobi que acompaña, te regala, sortea entre todos los socios para celebrar sus 10 años. Afiliate ahora o amplía tu plan y obtené doble chance, míralo. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como acompaña no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como
realidad, te lo digo, es otra cosa. Señores, acompáñenos ahora a nuestro informe central. Estoy viendo algunos de los muchos tweets que ya empezaron a caer sobre el caso del que hablamos hoy. Seguramente el ser conocido le dio confianza, ¿no? Dice a los niños, y sí. Hola, Sebastián dice, opa, a nosotros nos tocó también, al parecer es más frecuente de lo que hace la luz. Secundario archivó el caso y es muy difícil chocar contra toda esa burocracia. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Excelente el informe, dice otro. Peligro, ¿no? Pero como es un varón no le dieron bola, lamentable. No sé si tuvo que haber dicho que fuera varón, es un niño, ¿no? Es acoso sexual, ¿no? Tanto da que sea niña, que sea niño, ¿no? Otros oyentes también cuestionan la actitud que tuvieron los colegios en su momento. Este dice, apoyó la castración por mano propia de los padres. Bueno. Y otros oyentes que dicen, estoy indignada, son niños, los niños no mienten, ¿no? Estoy perpleja con la noticia, la verdad, dice Anita, y así más mensajes. Pero bueno, vamos a meternos ahora de lleno en este informe, que es verdad, arrancó como algo que explotaba en Estados Unidos, muy lejos de nosotros, ¿no? Hollywood, Kevin Spacey, ¿eh? Pero mira, de forma análoga a lo que ocurrió, ¿se acuerdan de los curas pederastas? Donde incluso aquella película Spotlight, sí, hablaba de lo que fue una investigación periodística hecha en Boston y que abrió aquella caja de Pandora. Al tiempo dijimos, ¿y acá en Uruguay no pasa? ¿Que son solo norteamericanos los curas degenerados? ¿Y en Uruguay no hay? Y vaya, se habrá habido denuncias. De hecho, vos hiciste la investigación. Hicimos el informe, hicimos 2 programas, un montón de denuncias. Y bueno, y lo que generó a nivel de la iglesia también, ¿no? Y alguno cayó. Alguno cayó. Bueno, en este caso nos preguntamos lo mismo. ¿Y qué? ¿Y esto del acoso? ¿Solo en Hollywood? Y no, evidentemente acá pasa. Y pueden escribirnos a través de nuestras vías de comunicación, pero vamos a compartir la primera parte de este informe porque todo se sabe. En Hollywood, la meca de la industria cinematográfica, acaba de explotar un escándalo con una onda expansiva que golpeó varias figuras mundiales por denuncias de acoso sexual. El Big Bang fue protagonizado por Harvey Weinstein, un poderosísimo y multipremiado productor cinematográfico. Escándalo monumental en Hollywood. Y se refiere a Harvey Weinstein, uno de los productores más conocidos del mundo del espectáculo. El periódico The New York Times contó el pasado jueves que este hombre ha acosado sexualmente a varias mujeres. I met Harvey at a dinner party in Cannes, at the Cannes Film Festival. And Harvey walked out of the room and came back in naked. He said that he wanted a massage. Could I give him a massage? At the minute he touched me, I was really revulsed and scared, and I jumped up and I ran to the bathroom and locked the door. And he chased me and was pounding on the door and begging me to come out. I shouted, "Put your clothes on, you naughty boy." Después de esa denuncia han aparecido aún más y más. Gwyneth Paltrow dijo que había tratado de acosarla sexualmente y lo mismo dijo Angelina Jolie. Mira Sorvino, otra de las actrices, ha dicho lo mismo. Pero mientras el mundo del espectáculo se enfocaba en Weinstein, arreciaron las acusaciones contra el afamado actor Kevin Spacey. El actor estadounidense Anthony Rapp afirmó que fue víctima de acoso sexual por parte del 2 veces ganador del Oscar, Kevin Spacey. Kevin Spacey, protagonista de House of Cards, ha sido despedido por Netflix ante las crecientes acusaciones de abusos sexuales. El actor Roberto Cavazos, el director Tony Montana y un actor anónimo han señalado la conducta inapropiada del protagonista de House of Cards. Pero si en el centro del mundo del espectáculo ocurren estos abusos, ¿qué podemos esperar de estas latitudes, donde desde poderosos empresarios a productores de poca monta han buscado beneficios sexuales a cambio de propuestas laborales? Vinimos hasta Punta del Este para hablar con Mariana, que desde muy joven, en el mundo del modelaje y de la actuación, ha tenido que sufrir el acoso de encumbrados empresarios, productores y directores. El acuerdo con quien organizaba los desfiles en ese momento era que te pagaban una parte en dinero y otra parte con servicios, ¿no?, de peluquería. Había hecho varios desfiles y se empezó a hacer unos microprogramas donde se mostraban peinados, ¿no? De televisión, programas de televisión. Sí.
Y bueno, para eso teníamos que peinarnos y nos daban, como te digo, una parte en dinero y otra parte en canje. Yo una vuelta estaba esperando ahí a que me atendieran para arreglarme el pelo y veía que pasaban otras chicas antes que yo y a mí no me atendía nadie. Y bueno, y quedé última. Me quejé, finalmente dije, me hicieron esperar. Me dijeron, bueno, no te preocupes, yo te llevo. Esta persona, ¿no? Me dice, no te preocupes, yo te llevo. No te preocupes, yo te llevo. Y como esa persona yo la conocía y ya había trabajado para él, y era conocido de mis padres, dije, bueno, que me lleve. En cuanto me subí a su BM blanco, hizo un par de cuadras y me agarró la muñeca y la llevó hacia ahí, hacia su entrepierna, y me dijo, mira cómo me tenés. Mira cómo me tenés. Y yo me asusté, por supuesto, y le dije, no, mira, por favor, te pido que no. El único argumento que se me ocurrió era que yo conocía a su mujer. Y me insistió, me dijo, no, mira que vos, si estás conmigo, podés llegar a ser como lo fue Karina Lascarin. Y como está empezando a ser Valeria Massa. Yo dije, no. Y le dije que me tenía que bajar ahí en la esquina. Mariana es argentina y su experiencia se dio con un conocido empresario que frecuenta Punta del Este. Pero de este lado del río, un hombre muchísimo menos poderoso les ofrecía participaciones en televisión a algunas chicas a cambio de favores sexuales. La modelo busca exposición y fama, casi siempre, y un modo de entrar es hacerse visible en la tele. Ahí es donde aparecen personajes que se hacen llamar productores. A uno en particular había convocado a varias chicas para aparecer lo que era la parte bailando. Él hacía como un espectáculo solo y chicas que bailaban al lado de él. Y bueno, llegó a mis oídos por parte de una alumna en particular. Luego llegaron de varias, en este caso de una, donde, bueno, el hombre la citó y le dijo que si no existía sexo oral a cambio, no aparecía ese minuto al aire. Que si no existía sexo oral a cambio, no aparecía ese minuto al aire. Este mismo productor, a veces, con otras chicas ocurrió que no daba la dirección del canal donde se estaba haciendo el casting, sino que pasaba a la dirección de su apartamento. Y llegaban y se encontraban en el departamento al tipo en pelota. Vos veías que sí lograban algunas acceder a ese minuto de tele, que era una aparición fugaz. Algunas decían que sí por miedo. He tenido algunos casos de personas que acceden, a veces no solamente por el beneficio, sino por el miedo a la represalia. Pero también me quedaba el margen de la duda. Y por años me quedó la duda de si esta persona específicamente de la que me hablaban, había una muy puntual, realmente hacía este tipo de cosas. Hasta que este año, al tratar personalmente al hombre en cuestión, el acosador le confirmó a Diana sus prácticas extorsivas. Y le pregunto, me animo a preguntarle, y él con mayor impunidad dijo que sí. Y me dijo que cada minuto en la televisión tiene un precio y si no son buenas para hacer sexo oral, tampoco son buenas para salir en TV. Si no son buenas para hacer sexo oral, tampoco son buenas para salir en TV. En otros casos, las propuestas indecentes no son directas, sino que surgen como insinuaciones que configuran un claro acoso sexual. Eso le pasó a Fernanda Costas cuando el año pasado la convocaron a un casting para un programa deportivo que se emitiría en un canal de televisión para abonados. Me contactaron vía Facebook, me dijeron para tener una entrevista en cierto hotel, que ahí se iba a grabar el piloto y probarme obviamente si yo servía, para ver cómo me desempeñaba y bueno, conocerme obviamente porque solo me habían visto a través de Facebook. Iba a ser la secretaria, pero como yo también estudié periodismo hace unos años atrás, bueno, iban a ver cómo yo me manejaba, si servía para esto, si me gustaba, si me sentía cómoda y en un futuro tal vez integrarme también como panelista y poder comentar. Grabamos el piloto, me dijeron bárbaro, ay, cómo te desempeñás, veo que tenés cancha. Después de ahí que estuvimos en ese hotel grabando el piloto, nos fuimos a cenar a un bar porque se había hecho tarde y bueno, me dijeron, vamos a cenar y hablamos de números. Y agarran y me dicen, bueno, uno de ellos, ¿no? Eran dos personas, pero uno, el que me contactó, el que me escribió por primera vez, me dice, ¿hasta dónde querés llegar vos? ¿Hasta dónde querés llegar vos? Y digo, ¿cómo hasta dónde quiero llegar? Y me dice, bueno, pero ¿qué estarías capaz de hacer? Porque vos vas a entrar con un rol menor de secretaria y podés saltar a algo más elevado, ¿no? Tener otro nivel. Y digo, bueno, pero como ya te dije, quiero aprender, o sea, quiero ver si me gusta, si... Me dice, bueno, porque acá hay, así como vos, dice, hay un montón de chicas que han venido y me dicen que harían cualquier cosa por salir en televisión. La misma sensación le quedó a una joven que en 2 oportunidades se preparó para conseguir trabajo en medios de comunicación
La última vez fue hace unos meses para un programa en televisión para abonados. Fue una propuesta que vi por Facebook, que buscaban una persona para una producción de un programa de cable, y me dijo que nos encontráramos en un lugar y que íbamos a hablar sobre lo que iba a ser el programa, más o menos la propuesta. Empezamos a hablar, me contó sobre el programa y en determinado momento, te puedes imaginar que en una entrevista de trabajo no, es extraño de que surja y que te digan que sos linda. Él me dijo que yo era más linda en persona que por foto. Sí. Y después él me preguntó qué opinaba yo de él, si era el mismo caso, si él era más lindo en persona o por foto. Le dije, no voy a entrar en lo que, o sea, no te voy a responder lo que me estás preguntando, no corresponde. Nos volvimos a encontrar, antes era más sutil, después era un poquito más, o sea, más evidente. Y saltaban temas que no correspondían en una charla de trabajo. Por ejemplo, sobre la infidelidad. Y él me dijo que bueno, que muchas chicas se le tiraban, que a veces tenía que estar diciendo que no entré en el juego. Y él me dijo en su momento que él estaba entre mí y otra persona, y le dije, bueno, está, quédate con otra persona, no me interesa. Quédate con otra persona, no me interesa. Estaba tirando la idea de tener algo con él o con la otra persona. Aparte, entre ellos se miraban muy sospechosamente, o sea, como ya sabiendo de lo que hablaban, ¿no? Miradas cómplices. Exacto. Si bien no fue directo, a buen entendedor pocas palabras, ¿no? A buen entendedor pocas palabras, ¿no? Cuando hay un juego de poder, que el acosador tiene un poder jerárquico, generalmente no hay un ofrecimiento explícito, pero sí hay un ofrecimiento implícito de determinados beneficios, ¿no? Desde pequeños beneficios hasta grandes beneficios como puestos de trabajo o dinero, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que a veces te molesta que te preparás para una entrevista, te vestís, vas entusiasmada, y llegar y que te tomen el pelo, porque en definitiva te toman el pelo, o sea, no les interesa si hiciste esto, si hiciste el otro, si servís, si no servís, salvo que accedas a otra cosa o que estés dispuesta también a algo más. En otra oportunidad, esta chica fue convocada para un trabajo en una revista y también percibió que había otra intención, pero decirles que no a estos hombres suele suponer cerrar una puerta laboral. Me invitaron a tomar un café para hablar sobre trabajo, era sobre una revista, sobre el diseño de una revista. Yo ya lo conocía de antes, de una vez que me había invitado a la radio como invitada. Tenía un programa de radio. Tenía un programa radial y bueno, fuimos a tomar un café y me habló sobre la revista. Y en determinados momentos, sí, era como más alevoso él en su insinuación. ¿Sentiste que había una...? Sí, había una intención. Una intención había y que yo se lo aclaré, que yo jamás iba a tener nada con él. ¿Pero el trabajo no lo tuviste? No. Le digo, bueno, déjame pensarlo, o sea, te voy a contestar en unos días. Y resulta que nada, que después me escribieron diciendo que obviamente como yo no acepté por ese medio entrar al programa, me dijeron, bueno, no, Fernanda, me mandaron un mail, porque tampoco me hablaron nunca más, diciendo que yo quedaba desvinculada del programa. Desvinculada del programa. Le di como una excusa, incluso como sintiéndome culpable, como que una excusa que estaba alrededor de su mujer, ¿entendés? Como para que él no se sintiera herido de que yo lo estaba rechazando. Porque tenía miedo, obviamente, que pasara lo que sucedió. Que no me llamó nunca más. Yo tenía mis canjes para cobrar y fui. Cuando llegó el final tuve que pagar. ¿Cuáles son las características psicológicas, los patrones del acosador sexual? Y por lo general son personas que presentan un rasgo antisocial, que no tienen empatía, que buscan el beneficio propio, que son muy manipuladores y seductores, muy sutiles, generalmente son muy mentirosos y logran acomodar la realidad cuando quedan descubiertos. ¿Lo volviste a ver después? Muchas veces lo volví a ver y por un tiempo la relación era como no nos saludábamos o evitábamos el saludo. Y después un día se ve que se olvidó y ya de vuelta me cruzó y de vuelta me dijo que estaba muy linda y que qué sé yo y no sé cuánto y yo ya lo ignoré. Como ven, en algunas cosas lamentablemente no estamos tan lejos de Hollywood, ¿no? En todas partes se cuecen habas, como dice el dicho, y estos testimonios son más que elocuentes. Acá hay una televidente, Mónica, que dice: me parece que amerita que den los nombres de los empresarios, entre comillas, que exigen cambio de minutos por sexo. A ver,
Por un lado hay un tema de responsabilidad periodística. Acá son denuncias que nos hacen determinadas personas y que, como manejamos hoy, ¿no? Son muy difíciles de probar. Porque alguien te dice, bueno, fulano me hizo esto, y el otro dice, no, yo no lo hice, y es la palabra de uno contra la palabra del otro, ¿no? Entonces, nombrarlos tiene esos riesgos. Sí, y además, ninguna de ellas quiso hacer público estos nombres, quiso que se hiciera público estos nombres, generar un linchamiento público, un escándalo. Querían contar sus experiencias, pero para que se supiera por lo que pasan ellas. Exacto, y para que sirva. Eso, sobre todo enfatizaban eso, ¿no? Que se sepa lo que está pasando y de alguna forma abrirle los ojos, ¿no? A otras chicas. Y también un llamado para esos hombres en lugares de poder y mujeres también en algunos casos, ¿no? Para que pongan las bardas en remojo. Y a propósito, es importante saber qué dice la legislación, porque hay una ley en nuestro país para prevenir y sancionar el acoso sexual en el ámbito laboral y en centros de estudio, una ley que está vigente desde el año 2009. Esta ley define el acoso como todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por persona de igual o distinto sexo no deseado por la persona a la que va dirigido y cuyo rechazo produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo reciba. Sí, es muy abarcativo, como ven. Sí. Pero vamos a ver el artículo número 2, ¿no? Para que quede bien claro taxativamente de qué estamos hablando, cuándo se configura el acoso sexual. Concepto de acoso sexual, dice este artículo. Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza sexual realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la persona a la que va dirigido, y cuyo rechazo le produzca o amenace con producirle un perjuicio en su situación laboral. ¿No? Si no haces esto, mirá que tengo que echar a alguien a fin de mes, vos ves, ¿no? Te estoy amenazando, o podés perder el examen, ¿no? Te estoy amenazando con un perjuicio si vos no satisfaces mis deseos sexuales, ¿no? O dice, o en su relación docente también, ¿no? O que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien lo recibe. Ese es otro tema, ¿no? O sea que hay acoso también con el baboso, para decirlo claro y pronto, que permanentemente está cargándose a una en el trabajo. Bueno, eso también sistemáticamente está humillando a la otra persona y eso es acoso sexual según nuestra ley. Y a continuación se escriben ciertos comportamientos, ¿no? Vamos a ver. El primero, requerimientos de favores sexuales que impliquen, bueno, promesa implícita o explícita de un trato preferencial respecto a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien lo recibe. Claro, en ese caso tendrás tu premio, ¿no? Si te portas bien, te doy tu puesto, te doy una nota. Exacto, un lugar en el programa de tele o lo que sea. B, amenazas implícitas o explícitas de perjuicios referidos a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la recibe. O sea, lo contrario, de hecho. Claro, ¿no? ¿Cómo sigue? Lo otro, exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo sea en forma implícita o explícita condición para el empleo o condición de estudio. Tenés que hacer esto. ¿Ah? Sí. Requisito. Si querés este trabajo. Exacto. Hacé lo tuyo. Luego dice acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual indeseada y ofensiva para quien los reciba. Y luego uso de expresiones escritas o orales o de imágenes de naturaleza sexual que resulten humillantes o ofensivas para quien las reciba. Y un único incidente grave puede constituir acoso sexual. Esto yo imagino más de uno temblando, ¿no? Porque dice expresiones escritas o orales o de imágenes de naturaleza sexual que resulten humillantes o ofensivas. Yo creo que a todos nos habrá pasado en los grupos de WhatsApp, que te mandan alguna cosa, la mandás, ¿de qué? Y alguien puede sentir como humillante el negro de WhatsApp, por usar un clásico, ¿no? Sí. Dice, esto es ofensivo, humillante y te denuncian por acoso sexual, ¿no? Sí, hay que contextualizar todo. Sí, la justicia obviamente tiene parámetros de sentido común, la sana crítica, como se llama en términos jurídicos, pero ojo, porque la ley habla de esto que estamos viendo. Un asunto importante es que esta ley considera responsable al empleador por los actos. Aunque no sea él el acosador. Sí. Eso es importante. Sí, además vamos a ver que el ministerio va al empleador, a la empresa, o al empleador público si es un organismo público. Esto es relevante porque el Ministerio de Trabajo va a eso y si impone sanciones y multas son al patrón.
esas multas. Lo mismo, como decíamos, ocurre en el ámbito público. Bien, ¿cómo se denuncia esto? La ley establece una serie de procedimientos frente a denuncias que se presentan ante la Inspección General de Trabajo, pero hay un artículo relevante para los testigos, porque decimos, ¿cómo pruebo esto? ¿No? Ya vamos a entrar en ese capítulo, en la segunda parte del informe. Sí, es el artículo 12, porque protege al denunciante de represalias y también a los testigos que contra posibles medidas que se puedan tomar contra justamente ellos, habla ¿no? de protección contra represalias, como ven allí, dice, el trabajador o trabajadora afectado o afectada, así como quienes hayan prestado declaración como testigos, no podrán ser objeto de despido ni de sanciones disciplinarias por parte del empleador o jerarca. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o las sanciones obedecen a motivos de represalia cuando tengan lugar dentro del plazo de 180 días de interpuesta la denuncia de acoso en sede administrativa o judicial. O sea que hasta medio año después de presentar la denuncia, que salió como testigo, no puede ser sancionado ni despedido, ¿no? El despido será calificado de abusivo y dará lugar a la indemnización prevista en el inciso segundo del artículo 11 con la salvaguarda de la notoria mala conducta. Se le va a costar muy caro al que quiera despedir a alguien que salió a testificar. Bueno, y por otra parte, las normas también se aplican, como decíamos al principio, en el ámbito de la docencia. El artículo 13 se refiere a que los mismos derechos que tienen los trabajadores los tienen los estudiantes, si se sienten acosados por docentes, e incluso los empleadores de los docentes, los colegios o secundaria o primaria, pueden ser responsabilizados por la conducta de los acosadores. Sí, a ver, esto está sancionado en una ley, como vimos, ¿no? Pero no significa que el acoso sexual sea delito, porque no lo es, de hecho. No lo es hoy, ¿no? No, puede llegar al caso de que pueda presentarse una denuncia penal por violencia privada o amenazas si se configuran ese tipo Eso sí es de delito, ¿no? Hay un delito de violencia privada, dice el que amenaza a alguien con hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Dice, bueno, está configurando el delito de violencia privada. Entonces, bueno, sí. Eso puede darse dentro del marco del acoso, puede llegar a eso. Pero la figura de acoso, a ver, recientemente se le dio media sanción en el Parlamento, en el Senado concretamente, a un proyecto que tipifica el abuso sexual como delito, ¿sí? Y, entre otras cosas, describe la violencia laboral y ahí puede entrar el acoso sexual. El abuso sexual en términos generales, porque como habíamos visto a principio de año no estaba tipificado. Hay una nota del diario El País, no sé si la vimos recién, ¿no? Pero que hace alusión a eso. Bueno, y entra en el detalle del acoso, porque al detallar qué es lo que se entiende por violencia laboral, se la define como la ejercida en el contexto laboral por medio de actos que obstaculizan el acceso de una mujer al trabajo, el ascenso o estabilidad en el mismo, tales como el acoso moral, el sexual, la exigencia de requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física, la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos. Se incluye el acoso sexual, entonces de esa manera puede pasar a ser tipificado. Esto tiene media sanción del Senado y falta que sea votado en la Cámara de Diputados. Del Senado salió por unanimidad, así que tiene todas las características de que se apruebe. Bueno, señores, hacemos un corte acá y después de la tanda venimos con la segunda parte de este acoso sexual de Hollywood a Uruguay, porque todo se sabe. Se han estabilizado en los últimos años unas 60 denuncias por año de acoso sexual. Hablamos de cine, hablamos de teatro, hablamos de lo que yo hacía, qué sé yo, y me dijo, bueno, ya sabrás el juego, cómo es. Y esta gente te hace hacer sentir eso. Ah, sos modelo, entonces estás vinculada automáticamente a la prostitución. Que trabaje con mi físico no quiere decir que tengan que usar mi cuerpo. He tenido algunos casos de personas que acceden, a veces no solamente por el beneficio, sino por el miedo a la represalia. Y sé de chicas que les han ido con el cuento, hayan accedido y nunca existió ningún programa. Señores, seguimos con más Santo y Seña, pasadas las 11 de la noche. El tema es acoso sexual de Hollywood a Uruguay y han llegado, como era esperable, muchos mensajes y siguen llegando. Por ejemplo, Leslie que dice, en mi laburo lo vi y nadie creyó. La esposa del acosador hasta pena me da, pero en su momento, aunque no permitió que la tocara, una queda pensando que será una broma y al otro día te habla mal, te trata mal porque le dijiste no. ¿Qué me decís? Y no a una sola. Tenemos un mensaje de Ángel que dice, está el acosador y está la santa, entre comillas, dice, que se acuesta con encargados, jefes o dueños para que no la echen o para trabajar un poco más o para tener el privilegio de ser intocable. Pero como lo hacen gratis
y es solo para dar favor por favor, después, cuando se aburren de darles y las echan, pasan a serlas acosadas. Juzgan a otras mujeres, las tildan de esto o aquello, pero no reconocen que mientras les sirvió el favorcito, ellas se dejaban por amor al arte y no era acoso. Trabajé en una avícola, en una fábrica de pan y en algún otro lugar donde muchas de estas pobres santas salían con jerarcas y a la salida estaban los maridos esperándolas orgullosos, dice Ángel. Bueno, en la segunda parte del informe nos vamos a meter en ese tema, ¿no? Porque hasta ahora escuchamos mujeres que dijeron no, al intento de conseguir un favor sexual. Sí. Pero hay muchas que dicen sí. Y que dicen sí, entonces consiguen el lugar en el programa o en donde sea, ¿no? Sí, hay que decirlo porque es parte de la realidad. Pero vamos con otro de los mensajes. Tenemos otro que nos escriben por las redes sociales. También Anto nos pone buenísimo el tema de abuso sexual. Y nos cuenta que una compañera y yo sufrimos acoso sexual en el mejor supermercado por parte de una pareja de jerarcas de la empresa. Denunciamos y a los 60 días nos despidieron a las 2. Y aclaro que pudimos comprobar el acoso. Había 40 empleados que declararon también lo mismo y que el gerente lo sabía. A ver, es verdad que los pueden echar, porque recién veíamos la ley, pero les tienen que pagar una indemnización que me imagino que se lo harán pago. No sería bueno que nos conteste acá, ¿no? Hay que ver cuándo ocurrió. La ley está vigente desde el año 2009, decíamos, ¿no? La ley de acoso sexual. La pareja acosaba a 2 chicas. Sí. Y nos pone aparte que esa pareja, porque se ve que está hablando de 2 personas, que nos acosaba eran swinger y el gerente estaba al tanto de esto. Qué lindo. Bueno, señores, vamos con la segunda parte del informe de acoso sexual de Hollywood a Uruguay, porque todo se sabe. La catarata de acusaciones por acoso sexual salpicó a muchos famosos de Hollywood. A Mariana no le sorprende, porque ella también recibió propuestas indecentes en la meca del cine. Cuando estaba en Los Ángeles, le hice una pregunta a un profesor, que ahí todos los profesores son de la industria. Y un día un director, un associate producer, que estaba dando una charla, me dijo, ¿te interesa trabajar en el medio? Le dije, sí, por supuesto. Y me dijo, bueno, mirá, yo tengo un productor que está buscando gente, esto que el otro. Bueno, bárbaro. Hizo la entrevista, hablamos de cine, hablamos de teatro, hablamos de lo que yo hacía, qué sé yo, y me dijo, bueno, ya sabrás el juego como es. Obviamente que sabía de qué se trataba. La onda era cómo zafo, tratando de ser lo menos agresiva, hiriente posible, salir por la tangente y no decirle, sos un hijo de puta, me estás acosando, te estás aprovechando de que soy extranjera, joven, y estoy buscando un trabajo y estoy estudiando, soy estudiante. Obviamente que seguí estudiando. En Uruguay cada vez son más las denuncias de acoso sexual que presentan las mujeres y también algunos hombres ante el Ministerio de Trabajo. Más o menos se han estabilizado en los últimos años unas 60 denuncias por año de acoso sexual. Son mucho más las mujeres, en relación de 9 a 1 casi, las que denuncian. El hombre generalmente no denuncia porque lo vive con mucho más vergüenza. Esto puede llegar a ser devastador para la persona porque el acoso laboral en los hombres genera el estado de angustia permanente, el estrés postraumático, que termina con un diagnóstico de depresión, terminan consumiendo psicofármacos, la persona siente que no pudo defenderse, que no hizo lo correcto, termina sintiendo que es una molestia para su familia porque los psicofármacos afectan su vida sexual. Entonces, los intentos de suicidio en estos casos es más en los hombres que en las mujeres. El abogado Bruno Gallero coincide en que los hombres no suelen denunciar el acoso de una mujer, pero aporta un dato revelador. No es normal que haya una denuncia de un hombre por ser acosado por una mujer, pero sí puede haber más naturalmente y más habitualmente denuncias de un hombre por haber sido acosado por otro hombre. El año pasado se dio una denuncia masiva en cadena de jugadores de fútbol británicos que habían sido hace muchos años acosados por una serie de mismos entrenadores de sus equipos de fútbol británico. No es un tema ajeno al fútbol uruguayo, tampoco.
Y a la hora de denunciar, en Uruguay desde el año 2009 existe una ley contra el acoso sexual. Establece una serie de protecciones que van desde medidas que se pueden tomar para prevenir la existencia del acoso en una institución, morigerar un poco la situación, corregirla cuando ya está un poco instalada en el caso de una persona puntual, e indemnizar a la presunta víctima. Nosotros lo que hacemos es medir la conducta de la empresa. Esto es, por supuesto se analiza el hecho denunciado, si hay efectivamente una situación de acoso, por supuesto. Pero lo relevante en la órbita del Ministerio es qué hizo la empresa para conocer la verdad de los hechos y resolver el problema. Imponemos multas que llegan a ser entre 100 y 150 veces el jornal de las personas que denunciaron el acoso. Todo ese tipo de conductas incluso puede llegar al grado de implicar la expulsión, es decir, la destitución de un funcionario público o simplemente el despido de un empleado de una empresa privada. Pero para llegar a castigar el acoso, a veces la dificultad radica en obtener las pruebas. Hasta antes que saliera la ley de acoso sexual, había más pruebas, ¿no? O sea, la persona acosaba delante de otros, mandaba mensajes, mandaba mails, y a partir de la ley, y ahora que se reglamentó, toda esa prueba que había ha desaparecido. Y el acosador lo que hace, lo hace cara a cara, en forma silenciosa, muy sutil. La prueba en la materia de acoso sexual es muy peculiar, precisamente porque las conductas de acoso, en realidad, como es sabido, se realizan en general de forma furtiva. Y muchas veces la forma de probarlo es grabar. Pero estas situaciones, como se dan en forma imprevista, y a su vez la persona pasa mucho miedo frente a esa situación, tampoco se anima a grabar. Entonces de ahí viene, por ejemplo, el peritaje criminológico para evaluar si realmente la persona está diciendo la verdad, la víctima, y qué daño tiene, y si ese daño se puede peritar a su vez con otras pruebas que puedan llegar a aparecer. Entre esas otras pruebas puede estar lo serial, digamos, ¿no? Que esta persona tenga una conducta serial de acoso y puedas encontrar otras víctimas que se animen a denunciar. Pero algunas personas toleran el acoso y hasta juegan ese juego para conseguir sus objetivos laborales. Había chicas que pasaban así. Pasaban como un rayo. Si iban por ese camino y el objetivo de ellos era eso, obtener una secretaria a cambio de mantener relaciones, y bueno, alguien habrá aceptado, alguien habrá caído. Y sé de chicas que les han ido con el cuento, hayan accedido y nunca existió ningún programa. He tenido algunos casos de personas que acceden, a veces no solamente por el beneficio, sino por el miedo a la represalia, porque saben, perciben lo que se le viene después, entonces pueden acceder tal vez a jugar ese juego como para ver si se puede diluir o sacárselo de encima, o pueden acceder a el beneficio sexual directamente. Siempre que haya personas que acepten ir por ese medio, por ese camino, ellos siempre van a tener que tirar la propuesta. Ellos siempre van a tirar la propuesta. El tema está que cuando en algún momento dicen que no, o cuando la persona que acosó dice basta, ahí derivan acoso laboral. Como pasaba con Samusetti, ¿no? Y decía, ay, menos, y la muchacha hacía lo que quería con él, y después, ay, menos mal que no perdí el trabajo. Ay, cómo me calienta lo que me dice. ¿Qué le dije, señora? Me agarro un vaído. No me diga, señora, pero... Ay, ¿qué? Caramba. No, está... ¿Qué? No. Y aunque yo sea la señora de roble, yo no soy de roble, yo no soy de madera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que suplicarle a usted un poquito de pasión? ¿Hasta cuándo? En el 100% de los casos de acoso sexual, de arriba hacia abajo, cuando la persona se niega, después deriva en acoso laboral. Aunque hay casos que pueden terminar aún peor. Llegó una vez a ocurrir un caso de abuso sexual. Sí, una de mis modelos. ¿Y en qué terminó eso? En la nada. En la absoluta. ¿No fue a la justicia? No fue a la justicia, no. El miedo era más grande. Esta gente juega, creo que con el poder. El miedo era más grande. Esta gente juega, creo que con el poder. O el poder que te hacen creer que tienen, en realidad. ¿Pero violada por un relacionista público o por un relacionista público? ¿Conocido? Es conocido en el ambiente. El dueño también es muy conocido. Sí, estuvieron al tanto y fui yo quien fue a informarle
al dueño del boliche lo que había pasado con la chica y lo que se decía era no digan nada. Si la chica no denuncia, no digan nada. Si la chica no denuncia, no digan nada. El acoso suele darse contra las mujeres en una sociedad donde está muy presente su valor sexual de la mano de una fuerte presencia del machismo que las deja en una situación muy vulnerable. Trabajo con mi cuerpo, o sea, desfilo, bailo, soy promotora, hago mucho deporte, entreno y bueno, obviamente trabajo con mi físico, pero que trabaje con mi físico no quiere decir que tengan que usar mi cuerpo. Que trabaje con mi físico no quiere decir que tengan que usar mi cuerpo. La modelo de por sí, cuando es muy chica, en ese tiempo, se siente en parte culpable, como que es la sociedad que nos inculcan, del que provocamos por cómo nos vestimos, por cómo nos vemos, como que quisimos agradar demasiado a alguien. Nos inculcan un poco eso, esa sociedad machista a veces en la que vivimos, ¿no? Y esta gente te hace hacer sentir eso. Ah, sos modelo, entonces estás vinculada automáticamente a la prostitución. Un director que es ya fallecido, que muy célebre, pero muy célebre, que me citó unas 12 veces, más o menos. Entonces, yo estaba pensando que él estaba tratando de elegir el personaje. Al final le dije, bueno, ¿y qué personaje voy a hacer? Y ahí me dijo, bueno, ¿no te diste cuenta la cantidad de veces que te cité? Y ahí me puse a llorar. En la época en la que yo era modelo, que también lo fui, o tenía la escuela, era muy común. Gente que de repente tenía un nivel adquisitivo alto y veía una chica que era linda, que viniera y te preguntara directamente cuánto vale. Te puedo decir que conocidas con quienes hablé en una situación de comentarle, mirá, este dueño del canal me está tirando onda, no lo puedo creer, ¿viste? Qué mala suerte que tengo. Y que mi amiga me diga, presentámelo. ¿Te imaginás que no me interesó el mundo del modelaje mucho más? Si siguen habiendo personas así en el medio, una persona que se formó, o que no se formó, pero que tiene talento y tiene ganas de laburar y nada más, no tiene la misma oportunidad. Y como está tan instalado, a mí me preocupan las chicas jóvenes, que incluso muchas van a eso, porque creen que tienen obligación de pasar por eso para conseguir un trabajo digno. Hay un montón de gente ahí que está queriendo laburar dignamente y tendría que tener el mismo derecho de la que pasa directo a la oficina, ¿viste? Del jefe. Muy fuerte, ¿no? Y bueno, por eso decimos que todo se sabe, ¿no? Y acá estamos sabiendo muchas cosas que hasta ahora quizás varios pensaban que acá no ocurría. Y sabemos que ocurren, como ocurren también en Hollywood. De hecho, vamos a poner el foco en lo que sucede alrededor del mundo, sobre todo precisamente, ¿no?, en la meca del espectáculo, donde muchos actores y productores de cine internacional han quedado expuestos. Sí, para ser más exactos, en el mes de octubre, hace muy pocas semanas atrás, la actriz Alyssa Milano inició una campaña en Twitter con el hashtag #MeToo, que significa yo también, para incentivar de alguna manera, está la noticia, incentivar de alguna forma a que todas las personas que han sido víctimas de estas situaciones de acoso lo puedan hacer más visible a través de las redes sociales y se viralicen. Bueno, y la verdad que esta campaña inundó las redes en todo el mundo, pero lo curioso fue que además de las miles de mujeres que participaron, también se sumaron hombres. Hombres que relataron sus experiencias como víctimas de acoso, o sea, no siendo acosadores. Sí, hay un puñado de historias que trascendieron en estas últimas semanas también sobre eso, como por ejemplo también la denuncia que tuvo la actriz norteamericana Demi Moore, que en realidad la primera denuncia que tuvo relativo a este tema fue en el año 2003, cuando un mayordomo que trabajaba en una de las casas que tenía esta actriz la denuncia porque consideró que ella ejercía acoso sobre él, especialmente relataba una historia de que él estaba en los armarios a veces ordenando la ropa de ella venía con poca ropa, se le tiraba encima y incluso, esto es muy curioso, en la
En la denuncia, el mayordomo dice que ella intentaba probar si seguía siendo una mujer atractiva porque hacía muy poco tiempo se había separado del actor Bruce Willis. Vos no ves las caras que hay atrás tuyo de algunos camarógrafos. Dice, a mí se me regala Demi Moore. Sí, diciendo, bueno. No, qué acoso ni acoso. Pero hay que ponerse en el lugar del tipo que trabaja. No, y tenía una familia, era como el casero de la casa, vivía con su mujer y sus hijos. Era. A ver, hace pocas semanas se viralizó en las redes, de hecho, un video donde aparece Demi Moore, que Demi Moore era la que acosaba a Michael Douglas en acoso sexual. Acoso, exacto. La que acosaba, escenas que veíamos recién en la película. Pero apareció un video filmado hace 35 años, donde a mí me parece muy traído a los pelos, pero vamos a compartirlo, véanlo, donde Demi Moore aparece en el ojo de la tormenta. Se la ve muy joven, ¿no? Sí, ella tenía 19 años y en un festejo con el elenco de Hospital General, en aquella época era una serie de esos años, sí. Ella besa a un jovencito, ahí lo vemos, de forma muy insistente, ¿no? No con 1, 2, 3 hasta 4 besos. No es un piquito nada más, ¿no? Claro. Esto tomó otro protagonismo esta noticia porque, claro, se sumó a la ola de lo que está pasando en Hollywood, entonces se justificaba más de otra manera para la cena. Sí, yo vi el video, me lo pasaste, y era algo más anecdótico. Él trabajaba con ella en una serie, era una broma, pero algunos dirán, che, no corresponde. Era menor, ella era mayor. Sí, es un niño. ¿Cómo habrá dormido esa noche ese niño? No quiero saber. Sí. Pero bueno, vamos a pasar a otro caso, que es con una menor pero más grande. Y la protagonista en este caso es nada más y nada menos que Madonna, que se vio en una situación comprometida. Ahí la ven, ¿no? Sí. Cuando hace subir a una chica una fan entre el público, y ven lo que le hizo. Le bajó el corset. Sí. No solo eso, sino que antes le hizo unas palabras. ¿No? Sí, capaz que lo podemos ver, ahí lo podemos ver repetido, ¿no? Le dice, sos una de esas mujeres que me gustaría azotarte el culo, le dice, ¿no? Cita textual. Y después le bajó el corset dejando su seno al aire y esta chica... No, y en ese momento Madonna reconoce que estaría ella produciendo un... Dice, ay, no estoy haciendo algo de acoso. Sí. Dice, pará, si querés me lo podés hacer vos a mí también. Sí. Y la muchacha se reía y tal. Fue más una broma que otra cosa. Tal cual. Después del escenario igual a la jovencita se le acercaron cantidad de periodistas a preguntarle, che, ¿vas a iniciar alguna demanda por esta situación? La muchacha se rió y dijo, fue el instante más feliz de toda mi vida, así que no voy a iniciar ninguna demanda. Claro, por eso es fundamental lo que decía la ley, que la víctima lo perciba como algo humillante, ¿no? Si está chocho de la vida, no podés catalogarlo como acoso. Sí. Pero vamos a casos donde sí, claramente estamos hablando de acoso sexual. Mariah Carey y Britney Spears también protagonizaron otros escándalos de este tipo, ¿verdad? Sí, ellas dos lo hicieron a sus agentes personales de seguridad, que también eran hombres. Y en el caso de Britney, según denunció su guardaespaldas, allí lo estamos viendo, ella le mostraba los genitales de forma recurrente al guardaespaldas. Sí, parece que una vez intencionadamente dejó caer un mechero, un encendedor, y bueno, se agachó y le mostró sus genitales al pobre hombre, ¿no? Que tuvo que ver esa vista desagradable. En este caso estamos hablando de Britney Spears, ¿verdad? Sí, y eso fue en unas ocasiones. Hubo otras ocasiones también en donde ella, digamos, pedía auxilio y el guardaespaldas iba hasta el cuarto, ella estaba desnuda, no lo dejaba salir. Y no encuentro mi bata, socorro. Una escena muy similar también fue la que hizo Mariah Carey, con esto de esperarlo semidesnuda en el cuarto, con también su jefe de seguridad personal, quien se reveló y la denunció. Sí, y también le debía plata y metió todo en una gran denuncia contra Mariah Carey. Claro. ¿Qué decís, Caravana? ¿Que le saque los postres? Bueno, son algunos casos de celebridades, mujeres en este caso, denunciadas como sí, que hombres acosadas. Toman la posta y las denuncian. Sí, obviamente que es la minoría. Vamos a cerrar el informe con algunos de los mensajes que han estado llegando, Bicho. Sí, tenemos un mensaje que dice, es un mensaje anónimo que dice: yo fui contratada en un ente público a través de un señor que iba a ejercer como gerente de un área específica allí. Él entró por un cargo político, por lo que tuve que abrir una empresa unipersonal, contratar contador, etcétera, para facturar y así poder cobrar, ya que era su secretaria, pero no empleada pública. Me dijo que en un principio que seguramente al año ya quedara efectiva con un cargo público. Para ello él debía presentar evaluaciones de mi desempeño semestralmente. El primer semestre yo pensé que era macanudo, ya que almorzábamos juntos o me traía a casa. Él era un señor mayor, yo ahí tendría 45. Al poco tiempo comenzó a insinuarse, luego hacía bromas relacionadas al sexo, las cuales intentaba minimizar en mi cerebro, ya que no daba crédito. Mi primera evaluación fue excelente. Pero ¿cómo sigue la historia? El segundo semestre, cuenta, fue un caos. Me sentía muy mal, no quería ir al trabajo, ya que este hombre ya me pedía cosas de frente y mano.
Yo intentaba hacerme la boba, hasta que un día llegaron las amenazas. Si no le hacía tal o cual cosa, me iba a quedar sin trabajo. Y así fue. El informe del segundo semestre fue horrible. Yo había pasado de ser una excelente secretaria a un desastre. Cuando le increpé al respecto, fue muy claro. Tú no hiciste las cosas que te pedí. Y me quedé sin trabajo. Un hombre horroroso, acosador y libidinoso. Es muy triste, ya que las mujeres necesitamos un trabajo y si lo querés mantener, en la mayoría de los casos debes acceder a las peticiones de enfermos como este. Yo me negué y quedé sin trabajo. Beso, excelente programa como siempre. Bueno, y como este mensaje han llegado otros. Hay uno que hablaba del ámbito de la salud, ¿no? Decía que es muy frecuente. Y mirá lo que cuenta Clara. Habla de un médico con una actitud primero sospechosa. Dice, bueno, me pedía consultas para verme, el médico me pedía consultas, es uno el que saca consultas para el médico, ¿no? Sí. Acá era al revés. Me decía que siempre estaba enferma de algo, o que mis exámenes daban mal, ¿no? Yo sospechaba, cuando me atendía me decía que podíamos tomar algo, o que podía atenderme por llamada de radio en mi domicilio, que lo llamara, que le llevara los nuevos exámenes, igual sin número que él me atendía, opinaba hasta del color del esmalte de mis uñas y la manera de vestirme, y bueno, dice, un día estaba con mi pareja, la mujer de este médico me llamó porque le encontró mi celular que sacó de mi historia clínica y ahí me enteré que estaba siguiéndome los pasos y entendí por qué cada vez que iba tenía número con fecha que nunca había sacado. O sea, sí. Después, bueno, ella lo denunció y dice que la trataron muy mal a partir de entonces en esa mutualista, ¿no? Sí. Por no acceder a los favores sexuales. La represalia como una norma también, ¿no? Bueno, son cosas que se deben denunciar, pero vamos a haber generado conciencia sobre esta realidad más que presente, ¿no? En materia sexual. Hasta acá llegamos con el informe y vamos a ver lo que viene después de la tanda, porque el Chino García parece que es bastante tuerca. ¿Alguna vez anduviste en karts? No, cuando era chico. Bueno, sí, por eso. No, pero esas competencias, me quedé con ganas de algo más. Después del 8, la pista del 8 es así. Sí. Me acuerdo una vez en Punta del Este que había unos karts que, eso sí, kart posta. No llegué. Es una linda sensación. Y bueno, muchos de los grandes pilotos de la Fórmula 1 arrancan en karts, de hecho. Y sabés que el Chino estuvo, sí señor, en una carrera de karts y donde estaba nada más y nada menos que el gran Santiago Urrutia. Vamos con el avance de la Santa Seña, porque todo se sabe. Bueno, Santi, ¿cómo viene? ¿Volviste a tu primer amor? Bien, bien. Obviamente hace mucho que no corro en karting, pero bien, me encontré muy bien, estoy corriendo en 2 categorías, me estoy divirtiendo. ¿Va marchando? ¿Acelera? Acelera. A la pelota, pará. ¿Una humareda? Estoy requemado. ¿Le pusiste que aceite de cocina? ¿Le pusiste? Al medio pasado aceite, sí. ¿Cómo viene el nivel promotor? Y mira, antes era mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ha bajado el nivel promotor? Ha bajado, pero bien, hay lindas muchachas. Bueno, le haces a Juana. ¿A comerla? No. Escuchame, ¿y has pinchado? No. No estamos hablando de la cubierta ahora. Y tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué le vas a hacer? Señores, entramos en el último tramo de este Santo y Seña, van a ser las 12 menos 20. Vamos a hablar de política, las internas del Frente Amplio, del Partido Nacional, los colorados y en el gobierno. Eso será con Pablo Fernández y nuestras señas políticas, ya lo veo que está preparando los implementos. Tendremos también las santas noticias, recopilando lo más importante esta semana, pero ahora un poco de humor a alta velocidad. ¿Por qué? Bueno, porque el Chino García estuvo poniendo la santa seña en las carreras de karting Gran Premio Ciudad de Montevideo. Larguen. Rugen los motores en el Parque Valle porque vuelve el karting a la ciudad de Montevideo. Vení, seguime para averiguar de qué se trata todo esto. Dale, vamos. Breve historia del karting. El karting comenzó en los Estados Unidos en el año 1956. Rápidamente fue ganando adeptos y se popularizó a nivel mundial. El kart es un vehículo monoplaza sin suspensiones que puede alcanzar una velocidad aproximada de 140 km por hora. Una particularidad de la carrera de karting es la largada que es en movimiento. ¿Cómo viene el karting acá?
Bueno, la verdad que venimos a full, estamos muy contentos de volver a las calles de Montevideo. Ya hacía 10 años que no veníamos a Montevideo. ¿Y por qué era eso? Y bueno, porque los tiempos han cambiado, las medidas de seguridad han cambiado y la organización de un evento de esta magnitud da mucho trabajo. Gracias a la Federación Uruguaya de Karting, al Ejército, a la Secretaría del Deporte, a la Intendencia Municipal de Montevideo, se ha podido llevar a cabo el Gran Premio Montevideo. Bueno, Santi, ¿cómo viene? ¿Volviste a tu primer amor? Bien, bien. Obviamente hace mucho que no corro en karting, pero bien, me encontré muy bien, estoy corriendo en 2 categorías, me estoy divirtiendo. Contame un poco los autos, porque la gente piensa que se manejan a control remoto, que son... Es donde se arranca, digamos, la carrera del piloto profesional, porque la mayoría de los pilotos que han andado en autos de fórmula, hablando de Schumacher, de Kimi Raikkonen, del propio Hamilton, han empezado por los karting, ¿verdad? ¿Sentís el calor de la gente? Porque la gente sos la promesa automovilística del Uruguay, venís, la promesa ya está cumplida, me parece, pero ¿cómo te recibe la gente? No. ¿Te paran en el supermercado con el carrito? ¿Te preguntan los precios? Muy bien, la gente muy bien, me da una mano grande la gente, por todos lados, soy muy seguido y bueno, yo siempre digo que le debo mucho al pueblo uruguayo. Contame un poco tu futuro en la fórmula, ¿cómo viene eso? Bien, trabajando, todavía nada cerrado, el objetivo es estar en la IndyCar el año que viene, se está trabajando para eso, todo cuestión de negociaciones, cosas que no dependen de mí. Se está charlando, la cosa está ahí. Exactamente, gente que tiene que trabajar en eso, así que bueno, hay que esperar y a ver qué se da. Mesil, ¿cómo venís? ¿Arreglando acá la maquinola? Pero esto no necesita ningún arreglo, esto es un avión. ¿Qué le echás de nafta a esto? Y lleva todo el secreto, toda la magia. No solo la nafta, sino el motor. Siempre perro. Y tiene patente y chip, me imagino, el perro. Chipeado, sí, no te multa, papá. ¿Va marchando? ¿Acelera? Acelera. A la pelota, pará. Una humareda. Estoy requemado. ¿Le pusiste que aceite de cocina? ¿Le pusiste? Está al medio pasado aceite, sí. ¿Vos corrés acá o...? No, yo estoy mecaneando, dándole una mano al piloto. ¿Al piloto allá? O sea que la pregunta es ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Allá lo vemos tranquilo. ¿Qué le pasó en el pelo? Ya tenés el circuito en la cabeza, cómo agarrar las curvas, cómo venís con el... ¿Hay algún pozo? La pista está hecha a pedazos, es una calle. Hay mucho pozo, mucho bache y te golpean mucho las costillas. Ahí está, denuncia. ¿Algo para decirle al intendente Martínez? No, impecable la organización, el circuito, todo. Es un callejero, los callejeros son así. Te nombré al intendente y agachaste la cabeza. Nunca se sabe a quién se necesita. ¿Cómo viene acá el tema del karting? Espectacular. ¿Estás corriendo? Mi hijo. ¿Cuánto te está saliendo la joda del hijo? Bueno, hay cosas que no se miden en plata. No pregunten, nene. No. ¿Cómo viene el nivel promotor? Y mira, antes era mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ha bajado el nivel promotor? Ha bajado, pero bien, hay lindas muchachas. Ahí. Vos no le haces a Juana. ¿A comerla? No. ¿Cómo lo ves en el futuro automovilístico a tu hijo? ¿Estaríamos jugando una fichita, Sí, por lo pronto en el karting, la idea es tratar de seguir haciendo escuela, que es lo que está haciendo ahora, y bueno. Muy diplomático. Dios dirá. Vos no sos como esos padres que le llevan al nene al fútbol para quieren vivir de la fortuna del hijo después, no. No. Soy bien pragmático. Pero si sale la foto. Bueno. Escúchame, la noche de esto. Corremos, ganamos, perdemos, nos divertimos. ¿Cómo hacemos para el festejo? Mira, mi cábala es salir antes de la carrera. ¿Antes de la...? No dormimos, a veces seguimos de largo. A veces, esta vez descansamos. Te portaste bien, esta vez me porté bien. Ni él se lo cree. Bueno, todo el mundo piensa que el karting es un deporte de hombre, pero te vemos a ti acá. Hace varios años que vengo corriendo, vengo intentando infundir en el deporte capaz que se cree un poco machista, que también las mujeres tenemos palabra y que podemos y que tenemos pasión también por esto, que son 4 ruedas y un motor. Que la mujer también tiene la patita pesada, le gusta la velocidad. Exacto. Maestro, ¿le estás cambiando la rueda? ¿Qué pasó? ¿Se te pinchó? No, estamos rotando las cubiertas para que dejaste más parejo. Escúchame, ¿y has pinchado? No. No estamos hablando de las cubiertas ahora. Y tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué le vas a hacer? Y vos acá la máquina toda preparadita, impecable. Todo pronto para la final. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte que no hemos tenido durante el fin de semana. No suerte en el juego, pero en el amor, ¿cómo está? No, bien, con familia, bien. Con familia, bien, tranquilo. ¿Algún pesito en el bolsillo? No, eso hoy ya no quedó nada. ¿Y tu señora? Sí, hasta ahora está haciendo los números. Ay, papá, te dejan, me parece no entras hoy. No.
Bueno, trajo la doña a ver de los karting acá. Sí, sacamos un poco, variar un poco. Y claro, y si es gratis todavía. No, a mirar ahí un poquito de salir fuera de la rutina. La sacaste a la doña, mira, hoy te voy a llevar a un lugar, le dijiste. Sí, lo más lindo que la traje caminando. ¿Caminando? Se pensaba venir en el auto y... No. Pero escúchame, a mirar el karting nomás, ¿vos no andas mirando promotora, no? No, acá estamos. No, porque aparte ahí está la señora acá, te sube, mirá cómo se ríe, mirá. Me viste la carrera, no promotora, ¿no? No quise entrar ahí por la duda. No quise. Me voy a hacer pegar al santo botón. Ya sabía. Igual ella está acostumbrada. Ella está acostumbrada. No, ella está acostumbrada. Sí, ella está acostumbrada. Pero te deja bloquear porque sabe que no pasa nada. Exactamente. Se calienta el agua. No. Después cobra ella. Todo terreno, el matecito, tranquilo, una tortita ahí. Y qué rico, caserito. Cómo cocina la señora, ¿verdad? Lindo sería probar eso, qué rico. Qué rico. A ver, ¿cómo no? A ver, mirá. Está media quemadita, pero me gusta tostadito. A ver. No, no, que es un peligro, te mastica toda la torta. ¿Sí, no? Ah, bueno. Ya sabes que la gente joven tiene que ser como perro de estancia. Comer cualquier bicho. ¿Cualquier? Este se ha comido cada bicharraco. Ahí estuvo la Santa Seña con el Chino García, ¿eh? Se la rebuscan cualquier cosa. Señores, vamos a ver lo más importante de estos últimos 7 días. Las santas noticias a cargo de Fernández Insúa. Quería estar contento porque Sudamérica ganó, le ganó a Boston River, ¿no? ¿Sí? ¿Hubo algún otro resultado importante? ¿Pablo? Darío Mancha. ¿Qué pasó? Ojo que perdiste algo. El invicto. Cuidado. Sí, toma. Vamos a ver las santas noticias, después arreglamos con Pablo y la vuelta que no se pudo dar, porque todo se sabe. Bienvenidos a una nueva entrega de estas matizadas, definitorias, amenazadas y santas noticias. Esta semana el horror del caso de Valentina en Rivera terminó de poner los pelos de punta a una sociedad que, escandalizada, igual no logra los mecanismos para prevenir estas aberraciones. Lo macabro del caso, reconstrucción mediante, provocó la ira de los riverenses e incluso llevó a algunos a intentar hacer esa suerte de justicia por mano propia, mientras la justicia espera para cerrar el tema en los juzgados, pero no en la vida real. Como si no fuera suficiente, el lunes desapareció Brisa, una niña de 12 años, cuando esperaba el ómnibus para ir a la escuela, a la que nunca llegó. Y en la faceta más tragicómica de las noticias judiciales de la semana, el tristemente célebre narcodelincuente conocido como El Betito protagonizó lo que hasta ahora es un blooper policial, porque parece que de casualidad pasaba por el lugar donde otros se tiroteaban con la policía. Lo detuvieron, pero luego lo dejaron ir, porque no se encontraron personas parecidas para someterlo al reconocimiento. Un nuevo gol en la carrera del Suárez del delito uruguayo, sí, el Betito Suárez. ¿Por qué me buscas? Yo soy el verdadero pistolero. Y hablando de otros Suárez, en este nutrido paisaje policial judicial de la semana, la senadora comunista Michelle Suárez será citada por la justicia por el temita aquel de la falsificación de firmas en un caso de derecho de familia destapado por Santo y Seña. El que tuvo dolores de cabeza esta semana fue el fiscal de corte Jorge Díaz, que recibió una amenaza de muerte de un supuesto comando de Restauración Nacional, lo que, paranoia mediante, terminó el lunes con el desalojo de la fiscalía, con bomberos y sirenas varias, todo por un bolso con ropa que alguien se había dejado olvidado. Y también esta semana quedará marcada por la intensa búsqueda del submarino argentino desaparecido hace una semana, mientras el tiempo y el oxígeno se agotan. Santos Tabarés. Esta semana el mandamás Tabaré Ramón volvió a hablar sobre UPM y abrió el paraguas respecto a uno de los asuntos más criticados por los trabajadores, el pedido de la empresa para evitar posibles ocupaciones. Es una aspiración. Aspira a que trabajemos para evitar las ocupaciones. Y el presidente se terminó de ganar la antipatía sindical cuando confirmó que la reestructura del BROU parece no tiene marcha atrás. Y a veces hacer reformas son dolorosas, pero no hay más remedio que llevarlas adelante. Y de paso le dio palo a aquellos que no quieren ver cuánto está cambiando el famoso ADN de la educación uruguaya. Algunos creyeron que el cambio del ADN era soplar y hacer botella. Y no entendieron nada. No entendieron que un cambio de ADN que produce una modificación genética y que generalmente produce una mutación, lleva tiempo. Que no me tienes paciencia. El tema es si lo veremos en este periodo de gobierno, en el que viene, o alguna vez en la vida, o en otra vida. Buah.
Y ya que estamos con la política, los opositores blancos Larrañaga y Lacalle Pou, tratando de ahuyentar los fantasmas de sus diferencias, posaron juntos en un acto y risas va, risas viene, aclararon que lo que tienen no son diferencias, sino que son matices, o que no son matices, que son diferencias, bueno, no sé, algo así, a ver. Son matices. Yo entiendo que a veces algunos la prefieren ver como diferencia. Tenemos diferencias o matices, como se le quieran llamar. ¡Santas pelotitas! Y en la recta final del uruguayo, Peñarol y Defensor van arriba, con el bolso expectante hasta el último momento y el entrevero que se acomoda para ver quiénes van a las copas internacionales y quiénes descienden. ¿Cómo? ¿Qué hay descenso? Bueno, sigamos adelante. Y así llegamos al final de este simpático, empático, hepático y errático resumen noticioso que hemos dado en llamar Santas Noticias. Claro, por la hora en que se editó no pudo estar el compacto de lo que ocurrió en materia futbolística, ¿no? Pero resultados importantes, Fénix 1-1 con Cerro, sí, ¿no? Juventud le ganó 2-1 a Liverpool, a Sudamérica Boston River 1-0. Y había otro partido, ¿eh? ¿En el Saroldi pasó algo? ¿Qué había en el Saroldi? Jugaba... Que lo cuente Pablo. Ahora te lo cuento. Lo que te quiero decir es que en Montecable y HBO podés disfrutar del mejor entretenimiento cuando quieras. Accede a la mejor calidad del cine y las series de HBO y disfrutá de grandes estrenos, películas taquilleras, series exclusivas y mucho más. Con débito automático de tarjeta de crédito BBVA, 25% de descuento por 12 meses. Quédate con la mejor opción, pedila al 2909-0000 o en montecable.com. Y ahora sí, vamos a nuestras señas políticas. Pablo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos, sí. ¿Bien? Muy bien, muy ¿Contento? bien. Hablando cuando conviene, ¿no? Porque... ¿Cómo? No sé. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo estás? Vamos a esperar el resultado mañana, vamos a esperar cómo termina el campeonato. Peñarol sigue primero en la tabla de clausura y Defensor primero en la tabla anual, así que veremos con un partido más que Nacional y Defensor, ¿no? Vamos a ver, igual falta, ¿no? Igual le regalaron un penal, convengamos, objetivamente. Y no nos cobraron otro. Igual de penales, Nacional, Nacho, por favor. De penales vamos a no hablar. De la prehistoria me vas a hablar. Bueno. Bien, iban a dar la vuelta y los dieron vuelta a ustedes. Vamos a esperar un rato más, Bueno, y acá vamos a dar vuelta a estas cajas. A ver vamos a tratar de hablar de las cajas de Pandora que se abrieron en los distintos partidos, impulsadas obviamente por esta campaña electoral que está muy latente y que viene muy candente, ¿no? Porque no solo en las internas de los partidos políticos, sino también que se está jugando en la interna del gobierno, donde el Frente Amplio pretende mantenerse en el poder. Es lo que vamos a ver en el Partido Nacional, en el Frente Amplio, dentro de los Colorados también, y en el gobierno. Empecemos entonces, donde, a ver, como decís vos, estamos en el 2017, pero ya la campaña electoral está presente. Claro. Recordemos que Vázquez estuvo en el gobierno en 2005 y hizo un cambio de gabinete. Él dijo que eso no lo va a hacer, que él no tiene pensado ningún cambio de gabinete por decisión propia. Se lo dijo al colega Ignacio Romero en México recientemente. Sí tiene un plan para este 2018 que se inicia la campaña electoral. ¿Cuál es ese plan? Es un plan similar al que él planteó cuando estuvo del 2005 al 2010 en el gobierno. Él considera que la gestión pública no se puede empatar con la campaña electoral, por lo cual le va a solicitar a los integrantes de su gabinete que pretendan ingresar en la campaña electoral, aunque no sean candidatos. Porque pueden estar como asesores o jefes de campaña, por ejemplo, que dejen su cargo. Mirá. Y ahí, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de un Danilo Astori, que está diciendo que tiene ganas de, no lo confirma. Lo mencionamos hace un par de semanas. Astori está decidido a que quiere ir a correr esa carrera política. ¿Se va a tirar? Se va a tirar, más allá de que Vázquez había mencionado que él pretendía que hubiese candidatos jóvenes. Por eso él va a diseñar esta estrategia de no contaminar la gestión pública con la campaña electoral, y Astori tiene pensado salir del Poder Ejecutivo y volver a ocupar el Poder Legislativo, donde él tiene una banca en el Senado que hoy está ocupando el senador Enrique Pintado. ¿Y quién va a ser el nuevo ministro de Economía entonces? Bueno, lo que nos han comentado por el momento es que ese lugar lo pasaría a ocupar el número 2, que en este caso es Pablo Ferreri, es una figura
joven, 40 y poco años del Frente Amplio. Ex director de Impositiva. Es lógico, uno podría decir, bueno, sale el número 1, entra el número 2. Pero no lo fue así en el 2008-2009, cuando Astori dejó el Ministerio de Economía para pelear la interna con José Mujica, que lo que se fue todo el equipo económico. Se fue Vergara, que era el 2, y se fue Lorenzo, que era el número 3. Así que, bueno, el FLS también apuesta, el Frente Liber Sereni apuesta de esta forma también a generar nuevas figuras en el Poder Ejecutivo. Vamos a otras cajas, vamos a ver qué pasa con los bichitos colorados, como dice la siguiente placa. Y, bueno, vemos varias caras desconocidas. Sí. ¿Y por qué lo de bichitos? Y bueno, bichitos porque, si bien son pocos el electorado que hoy tiene el Partido Colorado, es una caja más chiquita del resto, son varios nenes para el mismo trompo, para pelear. Ahí vemos a Fernando Amado, uno de los que ya oficializó su candidatura. Ope Pasqué, el diputado que también pretende ir a pelear por esa candidatura del Partido Colorado. Ernesto Talvi, que si bien todavía no oficializó, en los corrillos del Parlamento y bueno, también el expresidente Julio María Sanguinetti, dijo que le gustaría que de esa carrera. Pero Bordaberry es otro que le dio para adelante. Pero Bordaberry también. Y bueno, José Amorín Valle, que también van a estar. Bueno, vienen de una elección de jóvenes que motivó a la militancia, donde sacaron 30.000 votos, algo que había sacado el Partido Nacional en otras épocas donde tenía buenos votos. Eso fue un buen termómetro. Más allá de que son terceros seguros según las encuestas. Pero vamos a ver qué pasa con el Partido Nacional en la siguiente placa, que hace alusión al Martín Fierro, aquello de que los hermanos sean unidos y si entre ellos se pelean, ¿qué pasa? Los devoran los de afuera. El Partido Nacional, la interna es muy atractiva. Yo hablaba con varios legisladores y dirigentes del Partido Nacional para preparar el programa de hoy. Me decían, está en nuestro ADN. Sabemos que no nos tenemos que pelear, pero es más fuerte que nosotros. Es verdad. Entonces, esas luchas internas que en algunos casos son por cosas mínimas, son de perfilismos, como se le dice en la política, de tratar de estar primero, presentar un proyecto de ley primero para poder defenderlo en el Parlamento que el otro, terminan generando rispideces en la interna del Partido Colorado, que lo que hace, del Partido Nacional, que lo que hace luego generar heridas más abiertas que son difíciles de cerrar cuando se tiene que ver la elección nacional de octubre o noviembre. Vos eras muy chico, no sé qué edad tenías, pero vos te acordás, bicho, de Juan Andrés Ramírez y la calle, lo que fue eso, durísimo. Y después se paga el pato a nivel electoral. Bueno, acá el último incidente más fuerte tuvo que ver con el caso Bascú, el intendente de Soriano, donde claramente la calle Pou era partidario de medidas duras, en ese caso de la caja que Bascú renunciara. La Rañada, sin embargo, lo apoyaba al hombre de su sector y finalmente el directorio del Partido Nacional, bueno, terminó aprobando una observación, una sanción leve para el intendente. Pero ojo, porque todavía falta que se expida la Junta Anticorrupción, la JUTEP, que está analizando el caso como analizó lo de Sendik. Sí, ¿qué pasó? En este caso fue distinto. En lo de Sendik, la JUTEP se pronunció primero y después se pronunció el tribunal. En este caso, el tribunal se adelantó y como decís, simplemente lo observó. La información que pude conseguir de lo que está trabajando la JUTEP es que está muy comprometido Bascú. Realmente la observación no va a ser una observación, sino que va a ver un fallo quizás en la misma línea de dureza de lo que fue Sendik. Mirá. Con lo cual va... ¿Qué opina la calle Pou de Claro, lo que dice la gente de la calle Pou, dice, bueno, Bascú la sacó barata dentro del Partido Nacional, pero el Partido Nacional no la va a sacar nada barato. Entonces, pero la calle puede decir, bueno, yo pedí la renuncia, entonces yo acá me puedo deslindar, ¿no? Porque yo quería ser duro. En todo caso, el que puede perder ahí es el guapo, que terminó defendiéndolo, ¿no? Pero ¿qué es la lectura que hacen dentro del lacayismo, por decirlo, dentro del sector de la calle? Es, bueno, se está mirando la campaña electoral con los binoculares cortos hacia esa elección interna y no hacia la meta final, que puede ser un balotaje contra el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque lo vemos en la siguiente placa. La interna del Frente Amplio tiene, de alguna forma, un cierto escudo de decir, bueno, nosotros solucionamos el tema de Sendik, pero en el Partido Nacional siguen con los ruidos del caso Bascú y Esquerra, que es otro. Ojo que Sendik no es pasado, porque como dijimos acá, se viene el fallo de la justicia del crimen organizado. Exactamente. Y por eso vemos... ¿Cuáles son las viejas facturas a cobrar? Las viejas facturas que obviamente están vinculadas al gobierno anterior, porque recordemos que todo este episodio de Sendik viene del gobierno de Mujica. Claro, esa actuación de Raúl Sendik en la presidencia de ACAP
cuando estaba Mujica presidente. Y los 800 millones de dólares. Exactamente. Por eso vemos las facturas de ANCAP, las tarjetas corporativas que se manejaron, y aparecieron algunos otros elementos en la vuelta estos días. Sin ir más lejos, la discusión por la suba de las tarifas públicas. Es un tema ese, ¿no? A ver, porque como ya a esta altura todos estarán enterados, UTE en principio era partidaria de bajar las tarifas, pero sin embargo el ministro de Economía, Astori, dijo, no, ¿cómo bajar las tarifas si yo preciso que UTE me ayude a paliar el déficit fiscal, el rojo que tienen las cuentas del Estado? Y entonces Astori queda como el malo de la película y se enojó, de hecho, porque a su entender autoridades de UTE filtraron la información a través del semanario Búsqueda. Exactamente, por eso otra de las cosas que hay dentro de la interna del Frente Amplio es solucionar el tema del déficit, que es una promesa de campaña de Vázquez que hoy se está muy lejos. Lo que hizo el ministro de Economía es lo que haría cualquier ministro de Economía en cualquier país, apretar la plata y cuidar las cuentas. Seguro. ¿Qué es lo que pasa? Y tenemos una foto de una cena de fin de año en el Quincho Varela de José Mujica. Ahí para ubicar a los personajes. Sí. Ahí vemos a José Mujica y a Lucía Topolánqui en la mesa central del Quincho Varela. Y entre las mesas de los invitados está el presidente de UTE, que lo vemos en un costado ahí, aparece cortado, que es Casaravilla. Bueno, Casaravilla es cercano. Es muy cercano, está en la mesa con el diputado del MPP y otros dirigentes vinculados a lo que es el MPP, al mujiquismo, donde, bueno, ellos visualizan en una carrera electoral a Carolina Cose como uno de los posibles contendientes para ir a pelear con el favorito hoy dentro del Frente Amplio, que es Daniel Martínez, o el que aparece ahora, Danilo Astori, el cual Mujica ha alentado de alguna forma. ¿Y quién va a ganar en esto de las tarifas de UTE? Bueno, el presidente Vázquez considera que el ministro de Economía es el que tiene que manejar las cuentas públicas. ¿Le da la derecha a Astori? Le da la derecha a Astori y lo que va a haber es un aumento de tarifas. O sea, ya no va a haber un aumento de tarifas en el combustible. Y si bien el semanario de Búsqueda hablaba de un 7%, pero lo que hablaba era que se estaba manejando un aumento de 7%, no daba concretado ese porcentaje, va a haber un aumento de tarifas. También hay un aumento salarial en la gestión pública, que se tiene que compensar con... El malestar con Casaravilla, presidente de UTE, es de Astori y también de Torre Ejecutiva. Y no es la primera vez. En lo que va de este gobierno, Casaravilla tuvo una tarjetita amarilla en el comienzo de gobierno por algunos cambios en el equipo que hizo sin consultar ni al Ministerio de Economía, ni a la OPP, ni a Presidencia. Sí, y puso a alguien del MPP en ese puesto, ¿no? Y puso a dirigente del MPP. En ese momento, desde Torre Ejecutiva le sacaron amarilla con, como dicen, con pecas, casi roja. Ahora el malestar es grande. Vamos a ver qué ocurre con Casaravilla. Hoy estuve en un almuerzo empresarial donde estaba Casaravilla, Jara. Intentamos los periodistas acercarnos para ver qué va a pasar con esto de las tarifas y el gesto fue... Ahora no hablamos. No hablamos y esto está muy candente. Claro. Esa fue la expresión que planteé. Escúchame, vemos a Daniel Martínez, a Carolina Cose, a Astori y Mujica ya. ¿Mujica se tira o no se tira? ¿En qué quedamos? El expresidente Mujica no va a pelear, no va a correr esta carrera electoral. Él ya lo dijo, aunque no le crean sus dirigentes que siguen diciendo que tiene que ser candidato. Pero tiene un as bajo de la manga. ¿Tiene? Tiene un as bajo la manga. Él va a poner a alguien a correr esa carrera. Puede ser Carolina Cose o pueden ser otras figuras. Bueno. Lo que nos dicen es que él va a sacar lo que le dicen un tapado dentro de su dirigencia para pelear esa carrera o al menos fogoñarlo, como se dice en la jerga política, para el futuro político. ¿No puedes decirnos quién? Vamos a esperar un poquito. Tenemos un par de programas más antes de fin de año para terminar de afirmarlo. Bien, dejá la expectativa. Gracias, Pablo. Nos vemos. Bueno, llegamos al final del programa entonces y vamos con los saludos de rigor. Bicho, ¿tenés alguno por ahí? Sí, yo tengo un saludo y una felicitación para mi mujer Paula Escorza, que hoy se hizo el lanzamiento de este libro, Viejas Bravas, en el que ella participó como autora con otras 6 periodistas, Diana Cariboni, Mónica Botero, Valeria Tanco, Carolina Bello, Virginia Arlington, Alejandra Casablanca y Paula presentaron este libro, Viejas Bravas, así que felicitaciones y el saludo para todas ellas. Muy interesante, muy bien. Ana. Yo le quiero mandar un saludo a una amiga que cumplió años el sábado, a Reni Scaglione. Un beso para ella. Bueno, bien. Yo le mando un saludo a Walter Presley porque está de gira, ¿no? El tipo es así, ¿no? Sí, se fue de gira y no está. Para mí tenía una cita con alguna. Con las chiquitas. Las chiquis. Con las chiquis. Vaya a saber, capaz que me metió lo de la gira. Bueno, y una aclaración que nos está pidiendo
un integrante del jurado de Masterclass. Abrimos el programa hablando de ese integrante del jurado acusado de abuso sexual. Mostramos una cantidad de fotos de él y en una, ahí lo ven, ¿no? De blanco aparece justamente el denunciado. Y al costado está Pablo Rutín y dice, por favor, aclaren que no soy yo el acusador. Por si alguno le queda alguna duda, lo mostramos de canto y de perfil a quien es el acosador. Pero bueno, como también el jurado Masterclass nos pedía para que hiciéramos la aclaración, bueno, y ahí hecha entonces. Nos despedimos, señores, y será hasta el miércoles que viene. Estoy pensando, vamos contra Defensor, aparte del de mañana. Yo creo que nos va a ir bien en la anual. En la anual, esa es la única que nos queda, ¿no? Esa es la que nos queda. Bueno, lo veremos. Que pasen muy bien. El miércoles nos encontramos con más Santo y Seña porque todo se sabe. Chau, chau.